Hola, muy buenos días, muy feliz martes 29 de octubre o muy feliz vida cuando este video llegue a ti. Que por cierto, creo que ayer dije que empezábamos la penúltima semana de octubre y no, empezamos la última semana, estamos ya en ella, la última semana de octubre y nos preparamos para recibir noviembre que está ya en puerta. Madre mía, cómo tenemos las cabezas. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que la energía de ayer fue bastante potente y yo creo que se sintió y se seguirá sintiendo porque yo entiendo que una energía tan, tan profunda como esa no es cuestión de un solo día. Así que espero que estés bailando, espero que estés danzando, que estés fluyendo con todos esos cambios. Y vamos a ver, por favor, cuál es el mensaje que tienen para nosotros en este momento. Qué energía, qué sugerencia, qué mensaje en definitiva tienen para nosotros, para las personas que estamos aquí conectadas en este momento. Cuando quiera que sea que este vídeo llegue a ti, pero en principio en este momento de martes, después de ese momento lunes, con Rueda la Fortuna y Arcano 13. Por favor, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa energía para este momento? Por favor. Gracias, gracias, gracias. Y dicen que, ay, el loco, bueno, ya, es que ya me voy. El loco. Fíjate que hablando ayer de finales y de cambios de ciclo y demás, el loco está inmerso, el loco vive de eso, el loco siempre está en un continuo cambio. Para el loco, de hecho, por eso el arcano del loco es el arcano cero o el arcano incluso sin número muchas veces, porque no está ni al principio ni al final, puede estar al principio, al final, en el medio. El loco, haciendo honor a su naturaleza, hace locuras por todo el mazo. Entonces, preciosa esta energía. Aprovecho una vez más para decirte la devoción casi, el cariño, el amor que siento por este arcano, que me ha acompañado durante tantos años en mi vida, con el cual he aprendido tanto, como de todos ellos, pero del loco probablemente más, o quizás me sirve más de espejo a mí. Y representa el loco, y esa es la energía que tenemos para hoy, la confianza en los cambios, en los finales y principios, que en definitiva es lo mismo, porque no hay un final sin un principio y no hay un principio sin un final. Todo lo que empieza acaba, esto es así. Incluso la propia vida, nuestra propia vida física, sabemos, obviamente, tiene un principio y un final. Entonces, la confianza. La energía de hoy es la confianza, o el mensaje de hoy es la confianza en nuestros propios procesos, incluso en aquello que no entendemos. La referencia también para mí es que seamos conscientes de que dentro de todos nosotros habita este arquetipo y que confiemos en esa intuición, que confiemos en ese sentir interno y que confiemos en que quizás ese arquetipo interno de alguna manera puede, en un momento dado, puede tomar un poco el control y nosotros no sabemos bien por qué vamos hacia lo que vamos. El loco tiene mucho que ver con esos momentos en el que hay como una especie de chispazo y tú no sabes por qué, pero tú tienes que ir hacia un lugar, tú tienes que hacer algo, tú tienes que llamar a alguien, mover ficha en lo que sea. Eso es el loco, que está dentro de ti y que está muy conectado con nuestra divinidad. El loco es el niño interior, el loco es el subconsciente, el loco es la conexión con lo divino y por eso sabe mejor que el consciente. Sabe mejor, por ejemplo, que el propio mago, incluso en un momento dado, y el mago es muy sabio, no cabe duda. Y sabe mucho más también, incluso también, que el propio emperador o la emperatriz o el sumo sacerdote. El loco es la vida en estado puro, se puede decir así. Entonces, a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero las hacemos desde un sentir. Ahí está el loco. Sigue ese sentir. Pierde el miedo al miedo. El loco tiene mucho que ver también con salir de lo que se denomina la zona de confort, recordando que la zona de confort no es cuando tú llegas a casa de trabajar y te pones en tu sofá tranquilito o tranquilita a descansar. Eso es un confort maravilloso. La zona de confort en este contexto en el que estamos hablando es cuando tú no te atreves a dar pasos por miedo, incluso muchas veces por, no sé si la palabra sería victimismo, porque el victimismo nos hace sentirnos importantes. Eh, Cuando yo estoy en mi zona de confort, quejándome de lo que sea, hay una lista enorme. El gobierno, la crisis, mi familia, el trabajo, no sé qué, mi amigo, mi pareja, lo que sea.
Cuando yo estoy en esa posición, yo me siento seguro, me siento fuerte, estoy siendo víctima. ¿Cómo no se me va a escuchar? ¿Cómo no se me va a atender? Pero no estoy, si no rompo con ese rol, no estoy saliendo de esa zona de confort, que no es nada confortable, es muy incómoda, pero la elegimos o la preferimos por miedo porque nos sentimos incapaces de cambiar esa situación. El loco hoy viene para decirte que rompas con esos patrones, si es que los tienes, que todos los podemos tener, porque es una cosa muy humana, que rompamos con esos patrones, que nos atrevamos a ser nosotros, que nos atrevamos a vivir esa autenticidad del arcano, del loco, y que nos atrevamos a dar pasos incluso hacia lo desconocido. Para el loco eso es la vida. El loco se puede decir que es un poco un vagabundo que va por la vida, va por el mundo y pues no tiene pretensiones, no tiene expectativas. Si hoy se hace noche aquí, pues perfecto, mañana ya amanecerá y ya buscaremos otro camino. Esa autenticidad, esa espontaneidad del loco es a la que nos llevan hoy, a la que nos invitan hoy, o con la que nos invitan hoy, mejor dicho, a conectar. Recordar también que el loco está muy mal visto por la sociedad. Siempre cuento que este perro que tenemos aquí representa al humano, al espíritu humano, es una alegoría de la sociedad humana, echándole los perros al loco porque no soportan, no toleran su libertad, no toleran que sea ligerito como el viento, que solamente vaya por la vida con un atillo, con sus cuatro necesidades básicas, y no soportan que sea esa persona que decida su destino. Eso a la sociedad no le suele gustar. Entonces hoy vamos a plantearnos también hasta qué punto estamos domesticados, por así decirlo, hasta qué punto estamos enganchados a las normas sociales, legales. Hay algunas que obviamente hay que cumplir, pero hasta qué punto no somos libres en definitiva. No es que estemos cumpliendo con unas normas evidentes, lógicas de convivencia y demás, que eso está genial, eso el loco no se lo salta, ya te lo digo, sino hasta qué punto podemos estar condicionados, esclavizados, aturdidos. El loco, por ejemplo, tiene mucho que ver con yo no me creo nada porque creo mi propia verdad. Es decir, no escucho mucho en mi camino, hablo con uno, hablo con otro, les escucho a todos, pero me quedo con lo que me resuena a mí como verdad. Por ejemplo, a la hora de recibir estímulos externos. Por ejemplo, dentro de los estímulos externos, a la hora de escuchar noticias o a la hora de escuchar versiones. Yo escucho todas las versiones, pero luego me quedo con la que a mí realmente me resuena. Esa libertad es mágica y esa libertad es la que hoy nos invita a trabajar el loco. Porque además el loco está, vamos, es que viene que ni pintada después de estas dos pedazos de cartas de ayer, porque el loco es eso, el inicio. No hay nada que no termine y siempre hay un nuevo comienzo. Entonces, el loco es el huevo cósmico, es el potencial de todo. Hoy todo puede pasar o incluso nos están diciendo tú puedes hacer que hoy todo pase. Confía en esa energía que se está moviendo, confía, perdón, en esa energía de transición, de cambio, de transmutación total y déjate llevar. Busca tú esa conexión con el loco, busca tú esa conexión con tu yo auténtico y fluye con esa energía. Al loco no se le puede retener. El loco, todos los arquetipos del tarot, como hemos hablado muchas veces, tienen su sombra y su luz y todos tienen una función. Todos tienen un sentido, mejor dicho, bueno, y un sentir también. Todos tienen un sentido. Entonces el loco es libertad, es movimiento, es ir hacia adelante, es no pararme nunca porque estoy siguiendo el flujo de la vida que es imparable. Entonces al loco no se le puede parar. Si yo hago por parar esa energía, si yo hago por cortar ese aire libre, siempre voy a tener algún problema, porque es antinatural. Así que recuerda, fluye mucho y sobre todo sigue aquellas sensaciones, aquellos deseos internos, aquellas cosas que te mueven, aunque no sepas. Si lo sabes, genial, porque también el loco tiene mucho de consciente, cuidado con eso. Pero si no lo sabes, igualmente, si lo sientes, hazlo. Da ese paso, decídete a romper cadenas. Estamos en un momento de transición bestial, así que aprovéchate de esa energía y sé como el loco y sé como el agua y fluye, que diría Bruce Lee, be water my friend, y fluyamos. Precioso, muchísimas gracias,
loco, te quiero, te amo. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Como siempre, tu reflexión, tu aportación, perdón, tu aportación, tu comentario, tu interacción, como tú lo sientas, siempre, siempre, siempre es bienvenido. Feliz y loca vida. Hasta mañana.